Ahí estamos. Bien. Lo primero que haré será explicarles los problemas que envié el día de ayer. Estos son los problemas que resolví con mi otro grupo. Tengo que aclarar que aquí los pasé en bonito, en limpio, y que comenzamos así, ¿no? Con el enunciado y todo esto fue lo que escribimos. ¿Están viendo mi compu? No, profesora. Sí, ¿verdad? Y yo dije, no, pues ahí va de nuevo, ¿eh? No, miren, aparte, no, 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 aprovechamos para que lleguen. Bueno, entonces, va de nuevo. Bien, entonces los problemas que les envié el día de ayer fueron déjenme quitar mi imagen, fueron y este otro. Y entonces ayer lo resolvimos con mi grupo, comenzamos así, lo fuimos planteando y bueno, aquí ya quedaron como en limpio, ¿no? Entonces lo que haré con ustedes será como tomarlos, explicar un poco el paso a paso de qué fue lo que hicimos. Espero que sea bastante claro. Bien. Ok. Entonces, tenemos dos esferitas que están separadas una distancia de, porque tienen la misma cantidad de carga, la misma masa y entre ellas forman un ángulo. El ángulo que aquí se mide está medido con respecto a la vertical. Lo voy a poner aquí una línea. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos la referencia a la vertical? Pues para aprovechar por ahí que hay un triángulo. Déjenme ponerlo por acá. Para aprovechar que hay un triángulo aquí y que podemos utilizar trigonometría para poder resolverlo. De ahí que hubiera esta información. Entonces la voy a tomar para que sea más fácil para mí y para ustedes entender el problema. Entonces lo vamos a leer. Veamos quién está aquí. Azucena, ¿puede hablar? No, pues Azucena ya se fue. Daira, ¿puede hablar? Sí, profesora. Ayúdeme con la lectura del enunciado, por favor. Dos bolas tienen la misma masa de 0,681 kilogramos y cargas idénticas de 18 microcoulombs. Cuelgan del techo sobre Espere, cuerdas de la espere, la misma voy a echar longitud, como muestra la calle. figura. Regrese. ¿Micro qué? Coulombs. Q. Como Coulombs. 20,000 clases y todavía no aprende a pronunciar. Microcoulomb, no es Perdón. cou. Q. Desde el Microcoulomb. inicio, dos bolas. Dos bolas tienen la misma masa de 0,681 kilogramos y cargas idénticas de 18 microcoulombs. Cuelgan del techo sobre cuerdas de la misma longitud, como muestra la figura. Si el ángulo de las cuerdas con respecto a la vertical es de 20 grados, ¿cuál es la longitud de las cuerdas? Muchas gracias. Francisco, ¿puede hablar? Isaías, tampoco. Hugo,
Yo sé que usted no me va a fallar. Aquí estoy, profe. Come on, baby. Ayúdenme con los datos. ¿Cuáles son los datos? Me voy a acercar la pantalla porque necesito escribir. ¿Los datos del problema se refiere? Ajá, por Sí. favor, sí. A la masa de ambas pelotas es la misma, de 0. ¿Cuáles pelotas? Son dos bolas, pero bueno, aquí. Ay, bueno, Entonces pelotas. tenemos M1, M1. M2, y como Ajá. son iguales, entonces les También vamos a tenemos llamar M. M. ¿Ok? Ajá. Entonces, esta va a ser 1 y esta va a ser 2. Listo. ¿Qué También más? tenemos las cargas. Vamos a ponerlas como Q1 y Q2. Y Al también final son van a ser Q. idénticas, ¿no? Y si son Sí. idénticas, entonces también le vamos a poder llamar Q1 igual a Q2 y esto va a ser igual a Q. ¿Qué más? Tenemos la longitud de las cuerdas que podemos expresar como L. Son iguales. Ok, pero esta es la incógnita. ¿Qué más? Así también la medición del ángulo respecto a la vertical. Y el ángulo teta que vale 20 grados. bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? A ver si alguien más me ayuda. Muchas gracias, Hugo. No hay de qué. Abel. Eh, dígame, vamos a utilizar este diagrama de cuerpo libre que está aquí. Dígame hacia dónde nos conviene elegir el sistema de referencia. Yo diría que nos conviene los positivos hacia la derecha. Ok, entonces. Y yo ya elegí el sistema de referencia positivo hacia arriba. Sí. ¿Ok? Bien. La flechita que está en color morado, ¿a qué corresponde? Al peso. Al peso. ¿Ok? Voy a borrar esta flechita que está bien horrible. ¿Ok? Entonces, esta flechita que está en morado y que no sé si aquí tenga morado. Ah, sí tenemos morado. Mi cabeza. Entonces, lo primero que tenemos es peso. ¿El peso de qué carga estamos utilizando? ¿De qué masa? Hello. Abel. Perdón. Me dijo que el peso ¿Pero de de, quién? de la carga 1. Entonces, ojo, como no sabemos ni de qué estamos hablando, entonces vamos a escribir que este es el diagrama de cuerpo libre de la carga 1. ¿Ok? Y así ya sabremos que todo lo que va a ir aquí estará en referencia de 1. Entonces, esto es W1, que lo podemos escribir como M1G. La fuerza eléctrica que está en color verde es una fuerza repulsiva. Dijimos que si son de la misma carga y de la misma masa, bueno, la masa no tiene nada que ver en este momento, pero si son de la misma carga, entonces, como al inicio les comenté, hay una repulsión, por lo tanto, experimenta una fuerza repulsiva. Esta es la fuerza eléctrica entre quién y quién, Entre la carga Q1 y Q2. entre Es, 1 y 2. ¿Ok? sí, Y la última fuerza que vemos por ahí es la la tensión que tensión, experimenta la cuerda. la cuerda. ¿Ok? Y como el ángulo está referido con respecto a la vertical, entonces este teta también es con respecto a la vertical. Y ya. Ahí, y su nombre. T. ¿Ok?
Y ya una vez que planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre, establecemos nuestras ecuaciones. Una de las cosas que es importante que mencionemos y que no se lee en el enunciado es que este sistema para este momento está en equilibrio. Entonces, no nos queda más que establecer nuestras ecuaciones como la suma de fuerzas en X igual a 0 y como la suma de las fuerzas en Y igual a 0. Y aplicamos el principio de superposición. Vamos a comenzar primero por X, ¿ok? Entonces, suma de las fuerzas en X va a ser igual a T, y así como ven, este seno de teta, que es positiva, menos la fuerza eléctrica 1, 2, que ya lo voy a escribir directamente como la interacción entre K, Q1, Q2, dividido entre la distancia de separación entre 1 y 2. La distancia de separación entre 1 y 2 en el enunciado nos la mencionan como una D. ¿Ok? Entonces, D cuadrada. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Ok, y esto va a ser igual a 0. Y ya nada más nos queda la suma de fuerzas en Y. Y en Y tenemos positivo T coseno de teta menos M1G. Y esto también tiene que ser igual a 0. Y ya una vez que planteamos estas ecuaciones, el sistema se vuelve súper sencillo. ¿Por qué? Pues de aquí conocemos, vamos a poner en verde lo que conocemos. ¿Ok? Lo voy a poner delgadito. Entonces, conocemos el ángulo, conocemos la masa, esta es una constante, entonces la única incógnita que tenemos es T. Entonces, T va a ser igual a M1G dividido por el coseno de teta. Entonces deja de ser una incógnita y esta cantidad la vamos a sustituir aquí. ¿Ok? En la primera ecuación le voy a llamar 1 y 2. En la primera ecuación todo pareciera indicar que todavía no tenemos la respuesta. ¿Ok? Porque aquí no está la incógnita que nos están preguntando, pero está de forma indirecta y aquí es en donde vamos a explicar lo de la trigonometría antes de hacerle el despeje, ¿ok? Entonces, así como ven, les dije hace un momento que podíamos utilizar esta trigonometría para poder apoyarnos, ¿no? Y resolver el problema. Si notan, este triangulito corresponde a este y por ser un problema simétrico, entonces es la misma, digamos, este triángulo es igualito que este. ¿Ok? Es igualito. También entre este ángulo recto y la carga hay una distancia de D entre 2, es la mitad de esta distancia de separación. La hipotenusa corresponde a la longitud de las cuerdas y tenemos la información del ángulo. Entonces, utilizando estas funciones trigonométricas, entonces tenemos esta distancia de entre 2 como el cateto opuesto y definimos el seno de teta como cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es D entre 2 y la hipotenusa corresponde a la longitud de las cuerdas. Simplificando esto, tenemos D entre 2 veces la longitud de las cuerdas. Despejamos L aprovechando estas identidades, entonces tenemos D que va a ser igual a 2 veces el seno de teta. Entonces todo pareciera indicar que si encuentro el valor de D, automáticamente podré obtener el valor de L. Entonces de aquí ya tenemos una incógnita menos que era T
Y al sustituirlo aquí, entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y solo es para que no me estorbe. Al cabo ya supimos de dónde salió. Y además ya tienen el problema resuelto. Vamos a sustituir t por m1g entre el coseno de teta. Todo esto es t, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por el seno de teta. Y como en este caso esta igualdad, esto es igual a 0, entonces voy a pasar todo esto para el otro lado. Y entonces esto va a ser igual a k q1, q2 dividido por d cuadrada. Seno entre coseno es tangente. Sí, vamos a borrar este. Entonces, seno entre coseno, vamos a borrarlo. Ahí ya borré uno. Seno entre coseno es tangente. Y ya tenemos esta igualdad. ¿Ok? Queda como muy sencillito. Despejamos d. Entonces, d va a pasar para este lado. A lo mejor este me ayuda. A ver, viene acá. Este lo pasamos para acá. Y este lo pasamos para acá. Y esta línea la borramos. Y ya acabamos. Ya nada más nos falta sacar raíz. ¿Quedó claro? Sí, ¿no? Como el agua. A mí no, profesora, no me quedó claro. A ver, Hugo, que no quedó claro. La verdad es que me perdí en el planteamiento que hizo de T seno y cómo lo convirtió a M1GT. Ah, Me es que esto parece. es T. Acuérdate que de 2, de la ecuación 2, que voy a pintar de este lado Ajá, porque la borré. Mm, Déjame mover este para acá. La voy a volver a escribir. gracias. Entonces, ojo, teníamos que la suma de fuerzas en X era igual a 0. Es lo mismo que vas a ver acá, ¿ok? Esto era T, seno de teta, menos F12, ¿ok? Sí, sí, sí. Y en Y tenemos T, coseno de teta, menos W2. W2, perdón, W1 es M1G. ¿Está ahí bien? Sí, Entonces sigo lo que muy bien. hicimos fue despejarte porque es una incógnita. Ya, sí, cierto. Entonces sacó T a partir de la sumatoria de fuerzas en Y y luego ya solo sustituyó. Correcto, la sustituí en la primera. Ya me quedó claro. Gracias. Entonces aquí, de acá nos fuimos hasta acá. Después Ajá. utilizamos que seno entre coseno era tangente y de ahí es de donde sale esta tangente. Y lo único que hicimos fue despejar eh, para obtener, digamos, esta expresión. Ujú. Vale. Luego, aquí hay otra cosa interesante y es que sabíamos que Q1 y que Q2 eran idénticas. Entonces, le vamos a quitar el número, y Q por Q va a ser Q cuadrada. Cuadrada. ¿Ok? M1 era igual a M2 y le llamamos simplemente M. Entonces, esta es la última expresión que ustedes ven en el problema que les envié ya como a detalle, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos D, que esto ya va a ser un número, o podemos dejarlo en esta expresión, pero se vuelve más complicado, pues lo mejor es obtener el valor de D, que es la distancia de separación entre las cargas. Una vez teniendo este dato, entonces nos vamos para acá, ¿no? L es igual a D 2 veces el seno de teta. Y ya, fácil, ¿no? Y esto fue lo que les mandé. Entonces déjenme hacerlo más pequeño. En este, así como ven, yo lo que estoy utilizando es la carga del otro lado. Era para verificar o que ustedes vieran que el diagrama de cuerpo libre o el esquema de fuerzas que está del lado izquierdo es igual o simétricamente igual al que está del lado derecho.
Por eso en esta se hizo el diagrama de cuerpo libre sobre esta carga. Pero como el problema es simétrico, es decir, las fuerzas que experimentan ambas cuerdas por ser ambas cargas, perdón, por ser idénticas, pues son las mismas, ¿no? Entonces, si observan, lo que acabamos de plantear, pues es igualito a lo que ya estaba escrito. Por un lado, la suma de fuerzas en X es igual a 0, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Esto implica que la fuerza eléctrica menos la componente de la tensión, a ver si lo hago un poquito más pequeñito, ahora sí. Entonces, la fuerza eléctrica, lo que llamamos ahora F12, menos T seno de teta, esto es igual a 0, y T coseno de teta, que es la de la vertical, menos mg. Y digamos, de estas incógnitas, se obtiene T, esta era la duda que tenía Hugo, y la sustituimos en la primera ecuación. Al sustituirla y reducir, nos queda de esta forma, y de esta manera ya podemos despejar D, que nos queda como KQ cuadrada, que es lo que acabamos de hacer, mg tangente de teta. Sustituimos valores, este es el valor que se obtiene de la distancia de separación entre las cargas. Y finalmente, por trigonometría, esto que teníamos aquí, entonces la longitud de las cuerdas, L, que es la incógnita, queda en términos de D, que ya tenemos el valor, sustituimos y esta es la longitud de las cuerdas. Está fácil, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer una pausa. A ver, déjenme ver aquí. Aquí. Ahora sí. Entonces, una carga puntual se encuentra en el origen. Pusimos ya nuestro sistema de referencia. Una carga en el origen que por desconocer el signo la asumimos como positiva. Y lo que nos están preguntando es, en los diferentes casos, el vector unitario R. Esta es la incógnita. ¿Ok? Y tenemos 3 casos. El inciso A, ¿quién me ayuda a leer? El punto del campo situado en X es igual a 0 y Y es igual a menos 1.35 metros. Ok, entonces hay que aprovechar el hecho de que esto ya está en metros. El inciso B, El punto 0.12. del... ay, en No, perdón, 0.12, adelante. coma, ayúdenme, también 0.12 gracias. metros. Entonces, esta es una de las cosas muy importantes, que si está en centímetros hay que llevarlo a metros. Y por eso C en X menos 1.10 metros y Y 2.60 metros. 2.60 y todos son metros. Todas estas son posiciones. Entonces recuerden que cuando nos preguntan campo, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la ¿Dónde? fuerza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Ay, perdón, ¿dónde? ¿Ok? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ok? Así de... ¿Dónde? Así, ¿cómo pongo una carita de... Bueno, carita de... Así. ¿Ok? Entonces ya. Campo, ¿dónde? ¿Ok? Ya, le quitamos la incógnita y la carita de angustia. ¿Dónde? En este punto y en este punto. Entonces necesitamos diferentes posiciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a utilizar esto como un sistema de referencia. Ahora, ya que tenemos estos sistemas, lo primero que tenemos que hacer es, ojo,
En este caso muy particular, va a ser muy complicado dibujar, digamos, estas posiciones. Vamos a tratar como de identificarlas solamente a grosso modo en este sistema de referencia. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar aquí, hacer elegir una escala, por ejemplo, que esta línea correspondería a 1, este a 1, a 1, a 1, pero dibujar 2 va a ser muy complicado y dibujar 0.12 va a ser muy complicado. Entonces, por esa razón no le voy a poner escala, pero eso no significa que no pueda identificar más o menos como en dónde se encuentra, ¿ok? Entonces vamos a poner el primer punto y el primer punto se encuentra en 0, en X, nada en X, y en un punto por abajo de la carga, en los negativos. Es decir, por aquí estará el inciso A, ¿ok? Entonces, para llamarlo de alguna manera, le vamos a poner en el punto A. Esto es el punto A. A, escribe. B, ¿dónde lo ponemos? .12, 0.12 en X y 0.12 en Y. Entonces, el punto B está por aquí, ¿ok? Recuerden que no tiene proporción. Solamente estoy tratando de ubicarlos, ¿ok? Entonces, aquí hay 0.12 y aquí hay 0.12. Y el último, tenemos una cantidad negativa en Y, en X, perdón. Ahí pinté demasiado fuerte. Una cantidad negativa a lo largo del eje X y positivo en Y, ¿ok? Está un poco más alejado, entonces estaré como por aquí. ¿Queda claro? Sí, profesora. Perfecto. ¿Cuál quieren hacer? ¿A, B o C? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer solo uno para que ustedes puedan hacer de ejercicio los otros. ¿Ok? El A está muy sencillito. Entonces vamos a hacer el C. Lo que nos están preguntando es justamente cuál es el campo que hay en cada uno de estos puntos. Entonces nos vamos a concentrar de entrada en el C. ¿Qué tengo que hacer para identificar el campo? Pues algo muy sencillo, un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces voy a escribir un diagrama. Como nos vamos a concentrar solamente en el C, entonces estos dos los voy a hacer más pequeñitos. A ver si me hace caso esta cosa ahí. ¡Ah, que la canción! Voy a llorar. A ver si me hace caso. Ah, miren, sí me hizo caso. Entonces, este lo voy a poner aquí. Y este lo voy a mover acá. Para tener un poquito más de espacio. Necesitamos un diagrama de cuerpo libre. Ojo, este que está por acá es un sistema de referencia. Esto no es un diagrama de cuerpo libre, es un sistema de referencia para el esquema. ¿Ok? Entonces, Y, X, y esto, aunque voy a poner el nombre abajo, es el diagrama de cuerpo libre en C. ¿Ok? En el punto C. Ya que ubicamos el punto C en el origen, porque es, aunque en ese lugar no hay nada, lo que tengo que hacer es poner una carga de prueba. Recuerden que la carga de prueba es un sensor como que me indica qué experimentaría o qué tipo de fuerza experimentaría esa carga de prueba por la presencia de la carga que está en este caso, en este origen. ¿Ok? ¿Qué va a sentir esta carga pequeñita o
colocada en el punto C, por presencia de la carga que está en el centro. ¿Se quieren? No se quieren. No. Así como tampoco a mí, porque no me pelan. Entonces, ojo, necesitamos siempre esta línea es una línea imaginaria que une a las cargas porque es la que me dará la dirección de la fuerza. Entonces, la fuerza que experimentaría estaría en esta dirección. Pero como no es una fuerza, porque la carga que está en el origen no existe, entonces la ponemos campo en C. ¿Ok? Y eso es lo que experimenta. No tenemos información del ángulo. Le vamos a llamar alfa, pero lo podemos calcular. Y entonces aquí es en donde comenzamos. Digamos que de alguna manera el diagrama ya está concluido y lo que necesitamos es esta información adicional que se puede obtener a través de estos datos. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí voy a utilizar alfa como referencia. Recordemos que hasta que esta parte es 1.10, ojo, está en negativo, pero en términos de numéricos y de magnitud, esto vale 1.10. Y hacia arriba, 2.60. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener alfa va a ser igual a tangente a la menos 1, ay, qué feo, tangente a la menos 1 de 2.60 dividido por 1.10. ¿Por qué 2.60 y 1.10? Porque estamos utilizando este triángulo como referencia. La función tangente está asociada al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? ¿Cuánto vale alfa? Si alguien me puede ayudar. 67.07 grados. Entonces, 67.07 grados. Y lo vamos a dejar como 67. ¿Ok? ¿Quién dijo la respuesta? ¿Hugo? Sí. Ok, ¿alguien que verifique la respuesta de Hugo? Yo lo acabo de verificar. Y sí es. Perfecto, Sí, yo muchas igual. gracias. Ok, ya que tenemos el valor de alfa, pues ya podemos escribir este. En X, lo que vamos a hacer y lo que nos están preguntando para obtener este vector, simplemente es E, va a quedar comprendido por E, la componente en X de este vector E en C, a lo largo de la componente, a lo largo del eje X, perdón, utilizando el vector unitario Y, más, ojo, no sabemos los signos, entonces siempre lo vamos a asumir positivo y después vamos a corregir utilizando el sistema de referencia. Entonces, EX, E, Y y asociado al eje Y tenemos el vector unitario J. ¿Ok? Esto es lo que nos están preguntando. Esta es la expresión vectorial del vector. Solo falta ponerle números. ¿Ok? Bien. En este caso, cualquier campo se define como K, Q, ¿qué Q? En este caso la que está en el centro, ¿ok? Dividido por la distancia de separación que hay entre la carga que genera el campo y el punto de interés. Entonces lo voy a poner O como de origen y en este caso tenemos al punto C y esto al cuadrado. Esa es la magnitud del campo. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Sí. Profesora, ¿por qué solo una Q? Porque es campo, no hay otra carga. Ok. Esto es campo y fuerza. Es entradas. Exacto. Cuando tenemos Ok. campo, recuerden que la pregunta es ¿dónde? Y Va. solo hay una carga que genera, bueno, puede haber más. En este caso solo hay una carga
que contribuye con algo en este punto. Cuando hablamos de fuerza, entonces hay Q1 y Q2. Siempre la pregunta es, ¿entre quiénes? ¿Ok? Campo, puede haber muchas cargas, todas ellas contribuyendo en un punto. En ese punto solo colocamos una carga de prueba. Es un símil, sí, con la ley de Coulomb, en donde Q1 existe, esta existe, pero Q2 es una carga de prueba, no existe. ¿Ok? Recuerden que utilizamos un sensor, una carguita de prueba que colocamos ahí para saber qué fuerza experimentaría. Pero en realidad, como no existe, lo que hay en ese punto es un campo. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, yo me entendí. Profe, ¿y por qué en la distancia tenemos O/C al cuadrado? Bueno, no entiendo dónde sale O. Porque Pues, la O, dijimos que O es del origen. O de origen. ok, gracias. Ujú. Entonces es la distancia de separación que hay entre el origen y el punto C. Así. Una pregunta, profesora. Ajá. Yo de las clases previas recuerdo que alguna vez mencionamos que Ujú. el campo eléctrico es la definición entre la fuerza eléctrica entre una carga de prueba, Ujú, ¿no? No, ¿Me podría explicar por qué no? sí, vamos a esa parte. Entonces, voy a aprovechar, estamos dejándolo pendiente. Básicamente ya acabamos, ¿ok? Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a poner 3 cargas, ¿ok? Así. Carga 1. Bueno, voy a poner aquí. Otra carga 2. Y roja. Y aquí, tal vez, acá, una carga 3, ¿ok? Entonces, este es Q1, Q2 y Q3. Entre Q1 y Q2 vamos a poner una distancia de 2 metros. Esto es demasiado, pero está bien, ¿ok? Entre Q1 y Q2 vamos a poner 1.5 metros de distancia de separación, ¿ok? Y vamos a suponer que esto, así como lo ven, va a ser simétrico y que esto es un rectángulo. Y que hay un vértice vacío, ¿ok? Es decir, que aquí, en este punto, no hay nada, ¿ok? Está vacío. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces, la primera pregunta que yo tendría que hacer es, bueno, ya tengo este sistema de cargas y ahora, ¿qué sienten esas cargas cuando se encuentran fijas en esta posición? Y entonces podemos analizar una a una. ¿Ok? ¿Qué sentirán estas cargas? Eso es lo primero que me tendría que preguntar, ¿no? La primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿estas cargas tal cual están aquí dibujadas, están en equilibrio? Ay, me ataranté. ¿Estas cargas que están aquí podrían estar en equilibrio? La respuesta es no. ¿Ok? ¿Por qué no? Están dispuestas en ese momento y es como si alguien las pudiera sujetar en ese punto para que éstas no se muevan. Y es solamente para analizar qué sienten cada una de ellas. Pero quiero que ustedes imaginen el siguiente ejercicio. Es algo muy sencillito. Imaginen que ustedes pueden sostener Q1 y Q3 así con sus manos, ¿no? Así. Ya tengo Q1 y Q3. Y que alguien más les ayuda a sostener la carga 2.
Si ustedes no la sostienen, cuando la suelten, ¿qué les va a pasar? ¿Hacia dónde querrán moverse? Recuerden que tienen una segunda persona, perdón, ayudándoles. ¡Hablen! Pues las que estamos sosteniendo se querrán ir hacia la carga 2, ¿no? Exacto, ¿no? Habrá una interacción. Y si ahora al revés, ustedes siguen sosteniendo estas dos cargas y la segunda persona que les está ayudando se ataranta y suelta la carga, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia las que sostenemos. Bueno, pero aquí es algo importante. ¿Hacia dónde se irán? O sea, ya vimos que querrá irse hacia Q1 y Q3, ¿no? Que son las cargas que ustedes tienen en sus manos. Pero realmente ¿hacia dónde se va a ir? No lo ¿Hacia sabemos. Q1? No lo No se sabe. sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí es en donde entra la interacción entre dos cargas. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, lo voy a pintar en gris, ¿ok? Sí es cierto, como alguien mencionó, porque no identifico sus voces, pero que esta se quiere ir hacia acá, siente y experimenta una fuerza entre, bueno, de la fuerza que siente 2 cuando uno está presente, pero también Q3 la quiere. Y dependerá de los Ay, valores de hablen Q1 y conmigo, Q3, ¿no? hablen conmigo que este era 3, le voy a poner 2, 3, ¿ok? ¿Hacia dónde se va a mover? No lo sé. ¿Qué información necesito conocer para saber hacia dónde se irá? Ojo, les tiene que quedar muy claro que no se va a ir hacia Q1 y no se va a ir hacia Q1 por muy cerca que estuviera de ella, porque está la presencia de la carga 3. De ahí la necesidad de justamente hacer estos diagramas de cuerpo libre, este análisis vectorial y saber a dónde va a parar esta carga. ¿Ok? ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, la fuerza, aquí es en donde no recuerdo quién me preguntó, pero tenemos que la fuerza, en términos generales, depende de las interacciones entre dos cargas. Bueno, voy a poner Q1, Q2. ¿Ok? ¿Y de qué más depende? De la distancia de separación entre ellas, al cuadrado. Esta es la fuerza eléctrica, 1 y 2. ¿Ok? Esta será esta, en magnitud. ¿Ok? Pero también está la fuerza que hay entre la carga 2 y la carga 3, o 3-2, como le quieran llamar, porque tienen la misma magnitud. Entonces, K, Q2, Q3 dividido entre la distancia de separación que hay entre 2 y 3 al cuadrado. Entonces, yo ya les di el valor de la distancia de separación. ¿Qué otro dato necesitan para saber hacia dónde se va a ir? Las cargas de cada partícula, bueno, de cada... Carga. La carga de molécula. el valor de cada carga. ¿Ok? Si lo hacemos muy sencillito, como decir, pues mira, vamos a decir que Q1 tiene un valor de 1 coulomb, que Q2 tiene un valor de 2 coulomb y que Q3 tiene un valor de 3 coulomb. ¿Ok? Ya sabemos que Q1 es negativa, que Q2 es positiva y que Q3 es negativa. ¿Ok? Hasta ahí. Con esta información que tienen, ¿hacia dónde se irá? Todavía no lo podemos saber, ¿ok? Por mucho que traten de imaginárselo, va a ser muy complicado, porque si bien esta carga 3 está más lejos, y si está más lejos, entre más grande sea este número, esta fuerza va a ser más pequeña, pero su magnitud es más grande. Q3 es 3 veces más grande que Q1, ¿ok? Entonces no nos queda de otra más que hacer el cálculo, porque por mucho que se lo quieran imaginar, no es posible. ¿Ok? ¿Hasta ahí queda claro?
Entonces noten cómo aquí lo que tenemos son fuerzas eléctricas. Y no es posible decir que este sistema está en equilibrio. Ya dijimos por qué. En el momento en el que soltamos esta carga, se va a querer ir tanto con esta como con esta. ¿Ok? Y lo que queremos saber es justamente como hacia dónde se va, ¿no? Y eso lo podremos saber justamente analizando a través de un diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos Y, que casi ya lo escribimos, ¿no? Y X. Entonces, por un lado, ahí dejen hacerlo diferente. Porque me quedó medio choco. Es que como estoy muy lejos, bueno, ya ni modo. Si sienten que me los como, no es mi culpa, ¿ok? Entonces tenemos Y, X, y vamos a pintar estas fuerzas. Lo vamos a pintar en un color diferente, que se note un poquito más rosa. No sé qué color sea ese. Entonces, 1, 2, es esta. Esa es la fuerza A. Lo voy a poner 1, 2. Y por otro lado tenemos esta fuerza, que es la 2, 3. ¿Ok? ¿Queda claro? Y por aquí está el ángulo teta, que podemos calcular por trigonometría. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esto. Solo con esto podemos saber, ojo, porque no, aún yo no le di una proporción a estos vectores. Pero lo que sí sé es que las componentes de este vector van a vivir en el primer cuadrante. No hay forma en que esto tenga una componente negativa en ninguna de sus componentes, valga la redundancia, porque todo está agrupado en el primer cuadrante. Entonces no hay manera de que viva aquí, ni acá. Todo debe quedar aquí. Es decir, se va a mover hacia cualquiera de estos lados. Haciendo, ahora sí, estableciendo la ley de Coulomb, decimos, pues mira, la suma de fuerzas en X va a ser igual a, vamos a utilizar la primera como F23, entonces K, Q2, Q3, dividido entre la distancia de separación que hay entre 2 y 3 al cuadrado. ¿Ok? Y como no está sobre el eje X, entonces tengo que multiplicarla por la función, en este caso, coseno. Es la componente de esta fuerza. ¿Hay algo más en X? Les pregunta. No. Y ojo, de aquí que no podemos decir que esto es igual a 0, porque sabemos que todas estas cantidades existen. Por esa razón no podemos decir que está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, estas son como de las cosas más importantes. No pueden decir que esto es igual a 0, porque existe. En Y, la suma de fuerzas en Y. En Y tenemos K, Q1, Q2, dividido por la distancia de separación que hay entre 1 y 2 al cuadrado. R12 al cuadrado. Esta no tiene componente. Toda esta fuerza está a lo largo del eje Y. Más la componente de la otra fuerza. Q2, Q3, dividido por la distancia de separación entre la carga 2, entre la carga 3, al cuadrado, ahora por la función seno de teta. ¿Okay? Tampoco podemos decir que esto es igual a 0. ¿Por qué? Para que esto fuera igual a 0, al menos una de estas cantidades tendría que tener un valor negativo. ¿Okay? Entonces todo suma. Con esto vamos a poder obtener un valor y otro valor. Y ambos
positivos. ¿Ok? ¿Queda claro? Esta es la ley de Coulomb para fuerzas eléctricas. ¿Ok? Dejen borrar este. ¿Qué pasa cuando hablamos del campo? ¿Dónde vamos a calcular los campos? Bueno, los campos se calculan en puntos. ¿Ok? ¿En qué punto? Pues en el punto que ustedes quieran. Vamos a poner este. Bueno, aquí adentro. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que en el punto amarillo, que es el vértice vacío, podemos calcular, o vamos a calcular, este fue el diagrama de cuerpo libre de Q2. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo le llamamos al punto amarillo? ¿Cómo quieren? Q0. No puede llamar cero. Es un punto. Bueno, le voy a llamar A. ¿Ok? No puede ser una carga. ¿Ok? Ese es un punto. ¿Ok? Entonces, punto A. De nuevo, necesito un sistema de referencia Y, X. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en este punto no hay nada. ¿Cómo puedo saber hacia dónde van las líneas de campo? Pues muy fácil. Necesito una carga de prueba. Ojo, porque no existe. Ahí no hay nada. Lo que tengo que hacer es ponerla. Ahí está. Ya puse una carga de prueba. ¿Y esa carga de prueba qué siente? Pues va a sentir lo mismo. Vamos a suponer, de nuevo, el mismo ejercicio. Ustedes sostienen dos cargas, una segunda persona les ayuda a sostener Q2 y ahora la otra persona va a poner una carga pequeñita de prueba, que recuerden que la carga de prueba es imaginaria. Y van a hacer el mismo ejercicio, es decir, si yo suelto esta carga de prueba, ¿hacia dónde se va a mover? Y eso es lo que tenemos que analizar cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, esta carga de prueba puesta en A, ¿se va a querer con Q1? La respuesta es sí. Sí se quiere ir para acá. Este es E1. ¿Por qué E y no F? Porque esta carga no existe. Una de estas cargas no existe. ¿Ok? Si no existe, entonces solamente cuando tenemos esta expresión, lo que tenemos es un campo en este punto. ¿Ok? Entonces, ojo, este sería E1. ¿Se quiere con Q2? No. E2. ¿Se quiere con Q3? Sí. E3. Y lo que hemos puesto hasta ahí, todos esos son los campos. Tal vez lo vieron, pero no lo distinguen. Lo que tuve que hacer es analizar una por una las contribuciones de cada una de estas cargas. Es identificar qué siente. ¿Qué pasa si yo suelto esta carga y solo existiera esta carga? Carga de prueba, recuerden, ¿eh? En el punto A hay una carga de prueba. Entonces, si yo la suelto, ¿hacia dónde se va? Si yo la suelto, ¿hacia dónde se va cuando interactúa esta? Si esta no existiera. ¿Hacia dónde se quiere ir si estas dos no existieran y solo estuviera esta? Eso fue lo que hice aquí. ¿Hasta ahí bien? Y este también le llamamos teta. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber hacia dónde se moverá cuando las tres están juntas? Pues no lo sé.
tengo que utilizar el principio de superposición. Lo que yo hice aquí, que fue un esquema, lo tengo que trasladar a mi diagrama de cuerpo libre. ¿Esto cuenta como un diagrama de cuerpo libre? No, porque no tiene sistema de referencia y porque esto que está aquí es un esquema. Entonces, ahora sí, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre y voy a pintar así como están. E2, hacia acá, E1, con un ángulo teta, y hacia arriba, E3, y no tiene ángulo, ¿ok? Entonces, esto es campo. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, pues muy fácil. Voy a hacerlo un poco más delgado y solo para que tener espacio. Entonces, de nuevo, como son 3, hay que utilizar el principio de superposición. Digo que la suma de los campos en X va a ser igual. En X tenemos E2 y E2 va a ser K, Q2, porque es la que generó esta interacción. Para que yo pudiera dibujar este vector, tuve que analizar el efecto que tenía la carga Q2 sobre la carga de prueba, dividido por la distancia de separación que hay. R es la distancia de separación. ¿Entre quién? Entre la carga 2 y el punto A al cuadrado. ¿Ok? Y es positiva por el sistema de referencia. Menos, ahora voy a utilizar esta que tiene una componente en X. Entonces es K, es generado por 1, la distancia de separación que hay entre la carga 1 y el punto A al cuadrado. Y como esta vive en ese cuadrante y no está ni en el eje X ni en el eje Y, entonces lo asociamos a la función, en este caso, coseno de teta. ¿Ok? Hasta ahí. Y no podemos decir que esto es igual a 0, porque no está en equilibrio. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero conocer. Quiero conocer qué valor tiene el campo en X. En Y, entonces la suma de los campos en Y sumamos componentes. ¿Ok? En Y tenemos E3, que es generado K, Q3, dividido entre la distancia de separación que hay entre el punto 3, entre la carga 3, perdón, y el punto A al cuadrado. ¿Ok? Todo eso vive a lo largo del eje Y. Más K, Q1, dividido por la distancia de separación que hay entre la carga 1, el punto A, al cuadrado. Como esta tiene componente, entonces pongo la componente Y, que será asociada a la función seno de teta. Y tampoco es igual a 0. Lo que queremos es obtener este número. Y este número, que corresponde a la resultante en X y en este a la resultante en Y. ¿Ok? Entonces noten cómo aquí no hay ninguna carga. Bueno, ninguna carga en el punto A. Lo que hice fue utilizar una carga de prueba, pero no se escribe. ¿Ok? Esa no se escribe. Los campos están asociados a lo que genera esta carga en este punto. Esta carga en este punto. Esta carga en este punto. Que es lo que intentábamos plantear aquí. Esta carga en este punto. Esto es lo que genera esta carga que está en el origen en este punto. Entonces, para analizarlo, lo que hago es, en este punto donde no hay nada, coloco una carga de prueba imaginaria. Aquí pongo una carga de prueba imaginaria y veo que experimenta. Y experimenta esta fuerza imaginaria que como no hay otra carga, entonces lo ilustro como un campo.
¿Ok? Es el campo que genera la carga que está en el origen en este punto. Entonces, ya que llegamos, digamos, hasta aquí, ojo, una de las cosas que tengo que aclarar es que en este problema no nos dan el valor de la carga Q. Entonces, el resultado debe estar en términos de Q. ¿Ok? Este no existe, o sea, no está el valor, pero sí podemos ponerle número acá, que es 9 por 10 a la 9, y podemos poner el valor de R. En este caso, R del origen al punto C al cuadrado. ¿Ok? Le puse origen porque la carga no tiene nombre, pero si le ponemos que esta es Q1, entonces este ya no le podría quitar que esto es origen y simplemente lo identifico como de lo que hay de la carga 1 al punto C. Esto que está aquí existe, sí tiene un número. Esto también es un número. Entonces, lo que vamos a obtener de aquí es un número. Y los ángulos también, si es que en este caso ya lo habíamos calculado. Entonces, tanto seno como coseno tienen un valor. Y lo único que van a tener es que aquí va a haber un número y lo vamos a multiplicar por Q porque dependerá del valor de la carga que coloquemos en el origen. ¿Quedó claro para ahí, para todos? ¿O nanáis? ¿Ya se fueron? ¿Se fueron a comer? No, pues hay mucho caso que me hacen. Que se han ido. No, aquí estamos, Sí, profesora, profe, así pero quedó claro. Yo dije, no, ya se me murieron. Ahora sí, no sé qué hice. Hablen conmigo. Ven. Y teníamos que alfa valía 67. Ahora sí. Estamos en condiciones de ponerle números. Ustedes van a hacer los cálculos, pero yo ya le puedo poner números. ¿Ok? Ojo. Utilizando este sistema de referencia, entonces E en C, vector, porque lo vamos a dejar en términos de sus vectores unitarios. Entonces, primero vamos a poner lo que corresponda a E, C, X. Y lo vamos a multiplicar por Y. No sabemos los signos, los lo voy a dejar. Bueno, sí sabemos. J, este va a ser negativo y este es positivo. ¿Por qué? Pues porque está en el segundo cuadrante, en donde X es negativo y Y es positivo. Y esto va a ser J. Esa es la componente Y de lo que hay en el centro. ¿Ok? Voy a poner la expresión y ustedes terminarán poniéndoles número. ¿Ok? Entonces, los campos, la magnitud de este campo va a ser K. Ay, dejen poner. Que la canción rancherita. K. Q, que no sé cuánto vale, dividido por, ojo, la distancia de separación que hay entre la carga 1, ojo, la carga 1 no tienen que dibujarla, pero la voy a poner por acá, porque aquí estaba en el origen, ¿ok? ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, digamos que no la necesitan dibujar, pero es para recordar que esa sí existe. La que pusimos acá, no. Aquí está la carga de prueba. Aquí le voy a poner
prueba. Y esta es real. ¿Ok? Bien, entonces Q es real. Vamos a ponerle Q1 para que quede más claro para ustedes. Q1 va a ser igual a Q. Entonces, K, este es Q1 dividido por la distancia de separación que hay entre 1 y el punto C al cuadrado por el coseno de alfa de este lado. Es la misma magnitud. K, Q1 dividido por R1C al cuadrado, ahora por el seno, por el seno de alfa. Todo esto tiene un número, ¿ok? ¿Eso qué significa? Voy a reescribirlo. Sé que es negativo, K sí tiene un número, coseno de alfa también tiene un número, la distancia de separación R 1C al cuadrado también es un número. Todo esto se puede obtener, de esto se puede obtener un número y simplemente lo vamos a multiplicar por Q1 por I. Esto es un número que pueden calcular, más otro número que ahora sale de por acá, de nuevo, K es 9 por 10 a la 9, seno de 67 por ahí, dividido por R1C al cuadrado, y todo esto va a estar multiplicado por Q1. ¿Por qué multiplicado por Q1? Porque no conocemos el número. Al no conocerlo, entonces queda en función del valor que le demos a Q1, J. Y al final, todo esto tendrá unidades de Newton sobre Coulomb. ¿Cuál es la distancia de separación entre 1 y C? Bueno, se obtiene con este mugrito. Ojo, la distancia de separación que hay entre 1 y C se obtiene con 1.10 al cuadrado más 2.60 al cuadrado, y ni siquiera voy a sacar raíz porque va elevado al cuadrado. ¿Me explicó? R1C al cuadrado va a ser igual a esto. ¿Queda claro? Que la distancia de separación que hay entre este punto y entre esta carga, perdón, y este punto es lo que estaba en X, que es hacia acá, y lo que estaba en Y, que es hacia acá, que es 1.10 al cuadrado más 2.60 al cuadrado. De aquí ya tenemos esto. No sacamos raíz porque voy a aprovechar que necesito R1C al cuadrado. Entonces de todo esto va a salir un número, y esto es lo que estamos buscando. Esta expresión es la expresión del campo en el punto C. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, espero que les haya servido el repaso.